El eco de la Llorona, un encuentro con lo desconocido. ¿Alguna vez te has preguntado si esas leyendas, esas historias de fantasmas que parecen solo cuentos, podrían ser reales? Hoy quiero compartirte algo que viví hace años, algo tan inquietante que me persigue hasta el día de hoy. Si te intrigan estos relatos y quieres explorar más historias que te pongan la piel de gallina, no olvides suscribirte a Clave Oculta. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido y descubriendo los misterios que se esconden en las sombras. Ahora comenzamos. Mi nombre es Rodrigo, y aunque siempre fui escéptico, aquella noche en el cañón me hizo cuestionar todo lo que creía. Todo comenzó como una escapada entre amigos, un fin de semana de campamento en el cañón del pueblo. Era un lugar tan apartado que parecía detenido en el tiempo, envuelto en un silencio tan puro que hacía olvidar el bullicio de la vida cotidiana. El cañón estaba rodeado de montañas imponentes que, al caer la tarde, proyectaban sombras alargadas y misteriosas sobre el paisaje. En el centro de esta escena, un río profundo y de aguas oscuras recorría el cañón como una serpiente, moviéndose entre las rocas con una tranquilidad que contrastaba con la fuerza de su corriente. Su sonido se entrelazaba con el susurro del viento, creando una melodía que, en otro contexto, nos habría llenado de calma. Durante el día, el sol iluminaba cada rincón de aquel cañón, y su luz nos hacía sentir seguros, como si no hubiera nada que temer en ese paraíso escondido. La atmósfera era tan clara y acogedora que nos reímos cuando, al llegar, algunos lugareños nos lanzaron una advertencia. Nos hablaron de presencias que habitaban el lugar y de una leyenda en particular, la de la Llorona, una mujer de alma en pena que rondaba el cañón buscando a sus hijos perdidos en las aguas del río. Para nosotros, jóvenes y llenos de escepticismo, todo aquello sonaba tan absurdo como un cuento para asustar niños, y simplemente lo ignoramos con una sonrisa. Llegamos por la tarde y sin dudarlo, comenzamos a instalarnos. Éramos 6 en total: Daniel, Andrés, Raúl, Marcela, Mónica y yo. En el ambiente reinaba una armonía perfecta. Entre risas y bromas armamos nuestras tiendas, y el lugar se llenó de voces y música mientras compartíamos comida y algún que otro trago. Pero el sol, que hasta entonces había sido nuestro aliado, comenzó a descender detrás de las montañas, y a medida que las sombras cubrían el cañón, el ambiente empezó a cambiar sutilmente. Una brisa helada se levantó, algo que ninguno de nosotros esperaba. De repente, sentí un escalofrío en la espalda, como si un par de ojos invisibles se posaran sobre nosotros desde algún rincón oscuro del cañón. La conversación fluía, pero ahora había en el aire una inquietud difícil de ignorar, una sensación de que algo estaba por suceder. Fue entonces cuando, en un intento de aliviar la tensión, Daniel, el más incrédulo de todos, decidió hacer una de sus típicas bromas. Mirándonos a cada uno, tomó aire y comenzó a imitar el lamento de la Llorona, exagerando el tono y poniendo una voz aguda y fantasmal que decía: «Mis hijos, mis hijos». Reímos todos, aunque de manera contenida, y nuestras risas se desvanecieron rápidamente, como si el propio cañón absorbiera el sonido. Mientras nos reíamos, el silencio de la noche ya había comenzado a envolverse a nuestro alrededor, y las sombras parecían más densas, más profundas, como si estuvieran vivas y nos acecharan desde la oscuridad. Ya avanzada la noche, el silencio cayó sobre el cañón como un manto pesado. Solo se oía el río y el crujir ocasional de alguna rama. La fogata ya era solo brasas, y un frío que calaba hasta los huesos comenzó a envolvernos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Al principio parecía solo el viento, pero pronto se hizo claro que era algo más. Era un lamento suave, ahogado, como si alguien, en algún lugar, llorara en la oscuridad. ¿Escucharon eso?, preguntó Mónica, su voz temblando. Todos asentimos en silencio. El miedo había comenzado a instalarse en nosotros. Intentando calmar la tensión, Daniel se levantó y dijo: «Solo es el viento, déjenme mostrarles». Con la linterna en mano, comenzó a caminar hacia la orilla del río. Dudamos, pero lo seguimos, como si una fuerza invisible nos arrastrara. Con cada paso, el lamento se hacía más fuerte, más desgarrador. Parecía venir de algún punto cercano, aunque no veíamos nada. Cuando llegamos al borde del río, Daniel iluminó el agua, pero allí no había nadie. Sin embargo, el llanto continuaba, tan nítido que nos helaba la sangre. Fue entonces cuando la vimos. A solo unos metros de nosotros, la niebla comenzó a levantarse lentamente, revelando una figura que parecía emerger de la oscuridad misma. En medio de aquel espeso velo de humedad,
Vimos el contorno de una mujer, delgada, de aspecto frágil, como si estuviera atrapada en un eterno lamento. Llevaba un vestido blanco y desgarrado que colgaba de su cuerpo en jirones, moviéndose suavemente, como si no tocara el suelo. Su cabello oscuro caía en mechones largos y enmarañados, cubriendo por completo su rostro, y permanecía inmóvil, de pie frente al río, con la cabeza inclinada hacia el agua. Cada lágrima que parecía derramar era un eco en el aire, una melodía triste que calaba en nuestros huesos. El llanto provenía de ella, de esa figura que parecía suspendida entre la realidad y el olvido, un espectro que se había materializado en el borde entre la vida y la muerte. Ninguno de nosotros pudo reaccionar. Sentíamos que el miedo nos mantenía anclados al suelo, atrapados en la quietud del cañón. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar, como si cada segundo se estirara indefinidamente en aquel abrazo oscuro que el cañón tenía sobre nosotros. Mis amigos y yo, completamente inmóviles, solo podíamos observar, sintiendo como nuestras respiraciones se volvían cada vez más superficiales, temiendo que hasta el más mínimo sonido rompiera el hechizo y atrajera su atención. Entonces, la mujer comenzó a moverse, pero no de la forma en que uno esperaría. Lentamente, su cabeza se elevó, y aunque su rostro seguía cubierto por aquel cabello lacio y sombrío, sentí algo indescriptible. Era como si una mirada invisible nos atravesara. Era un peso en el pecho, una presión que parecía exigirnos que miráramos en lo más profundo de su pena. La sensación era abrumadora, un dolor y una tristeza tan antiguos que se sentían como si estuvieran grabados en el aire. Y entonces, de repente, todo cambió. El aire a nuestro alrededor se volvió espeso, como si una fuerza nos envolviera, y sentí que el tiempo mismo se detenía, atrapándonos en aquel instante aterrador. Fue en ese momento que ella se alzó, flotando hacia nosotros con una lentitud macabra, deslizándose en el aire sin mover un solo músculo. Sus ojos, que nunca llegué a ver con claridad, parecían clavarse en cada uno de nosotros, como dos pozos oscuros y profundos, arrastrándonos hacia una oscuridad insondable. El abismo en su mirada era tal que sentí que, si no hacía algo, quedaría atrapado en aquel vacío para siempre. Entonces, Daniel, quien hasta ese momento había estado tan congelado de miedo como nosotros, rompió el hechizo con un grito desgarrador. ¡Corran!, gritó, su voz retumbando en el silencio sepulcral del cañón. No lo dudamos. Nos dimos vuelta y corrimos, sintiendo como el aire a nuestro alrededor vibraba con cada paso, convencidos de que aquella figura nos perseguía, de que el llanto que habíamos escuchado antes se había transformado en un grito de furia que ahora resonaba dentro de nuestras cabezas. Corrimos sin mirar atrás, sin detenernos, hasta llegar a nuestras tiendas. Allí, nos encerramos como si las finas capas de lona pudieran protegernos de aquella presencia. Nos acurrucamos, temblando, escuchando el sonido de nuestros corazones desbocados y el eco de aquel lamento que parecía haber quedado grabado en nuestras mentes. Nadie dijo una sola palabra el resto de la noche. Solo aguardamos en silencio, deseando con todas nuestras fuerzas que el amanecer rompiera el hechizo. Al amanecer, con los primeros rayos de luz que bañaron el cañón, recogimos nuestras cosas en silencio. No hubo bromas ni risas esta vez, solo miradas vacías y rostros pálidos. Abandonamos aquel lugar como si huyéramos de una pesadilla, sin mirar atrás, dejando tras de nosotros la pesadez de aquella noche infernal. Los años han pasado, y he intentado convencerme de que fue solo un truco de la mente, el efecto de la niebla, las sombras y el miedo. Pero cada vez que escucho el viento en la noche, cada vez que una ráfaga fría me roza, siento que el lamento de aquella figura sigue conmigo. La leyenda de La Llorona dejó de ser un simple cuento de terror para convertirse en una advertencia. Y aunque trato de olvidarlo, en lo profundo de mi mente siempre me pregunto, ¿volverá algún día para llevarse lo que dejó atrás? Con el paso de los años, he intentado darle sentido a lo que vivimos esa noche. Me he repetido que fue una ilusión, un truco de luces y sombras, o simplemente el producto de nuestra imaginación. Pero cada vez que cae la noche y escucho el viento susurrar entre los árboles, vuelvo a sentir aquel escalofrío, como si el llanto de aquella mujer estuviera aún en algún rincón oscuro, aguardando el momento de regresar. Y entonces me pregunto, ¿acaso llevamos con nosotros una marca invisible de aquella noche? ¿Será posible que un encuentro con el más allá deje una huella que nunca desaparece? Hoy, mientras relato esta historia, el eco de aquel llanto sigue resonando en mi mente, como una advertencia que no puedo ignorar. ¿Te atreverías a escuchar el llamado de lo desconocido?
Si quieres más historias como esta, relatos que desafían la lógica y te acercan al borde de lo sobrenatural, suscríbete a Clave Oculta y déjame saber en los comentarios si alguna vez te has enfrentado a tus peores miedos. ¿Serías capaz de enfrentarte a algo que, una vez visto, no puedes olvidar?